os voy a hablar sobre algunos contenidos de la asignatura de segundo de bachillerato de matemática aplicada a las ciencias sociales. La última parte donde se supone que ya conocemos todo el cálculo de probabilidades y cómo funciona una distribución normal. Y os voy a hablar de los intervalos característicos y de lo que es los intervalos de confianza y las estimaciones de los dos parámetros que se ven en esta asignatura, que son la media poblacional y la proporción. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar recordando que era un intervalo característico. Teníamos siempre, para hablar de intervalos característicos, teníamos que considerar una distribución normal que tuviera una media mu y una desviación típica sigma. El intervalo característico está siempre asociado a una probabilidad. Esta probabilidad le llamamos P o bien también le llamamos 1 menos alfa. Recuerdo que alfa y P siempre sumaban 1. Son complementarios respecto al 1. Pues el intervalo característico, fijaros que los intervalos característicos siempre se asocian a distribuciones normales. ¿De acuerdo? X es una distribución normal, pues ¿cuál será su intervalo característico? Son siempre intervalos que están centrados en la media y le resto z sub alfa medio por la desviación típica y le sumo z sub alfa medio por la desviación típica. ¿Qué quiere decir esto? Ya digo que me extiendo más sobre estos intervalos, incluso lo desarrollo y lo explico en un video tutorial anterior. Si alguien tiene dudas sobre esto puede consultarlo. Pero que lo que significa esto, que la probabilidad de que la variable aleatoria x, que se distribuye según esta normal, de que caiga en este intervalo, que está centrado en la media, es justamente 1 menos alfa. ¿De acuerdo? Lo que me dice que la probabilidad de que la variable aleatoria esté en este intervalo sea 1 menos alfa. Eso es lo que define un intervalo característico. Bueno, pues una vez ya recordado lo que es un intervalo característico, que insisto, se asocia siempre intervalos característicos a variables aleatorias que siguen una distribución normal, y fijaros de qué dependen estos intervalos característicos. Este intervalo característico tiene tres valores: el mu, el z sub alfa medio y el sigma. Fijaros que el intervalo característico depende del mu, que es la media de la distribución, del sigma, que es la desviación típica de la distribución, y luego de un z sub alfa medio, que se le llama valor crítico, y que este z sub alfa medio depende de la probabilidad a la que está asociada el intervalo característico. Bueno, ahora vamos a hablar ya de lo que es la inferencia estadística. ¿Vale? En la inferencia lo que tratamos es de, una vez que tenemos una población grande, pues cogemos una muestra pequeña, ¿vale? Y con datos de esta muestra, pues podemos inferir, podemos sacar conclusiones sobre determinados parámetros de la población. Los parámetros que se estudian en esta asignatura, los parámetros que se estiman, son la media poblacional y la probabilidad o la proporción de individuos de esta población que cumplen una determinada característica. ¿Vale? Ya me lo desarrollaré con más detalle. Bueno, también me extiendo más en el video tutorial anterior, pero sabemos que, repito, que quien no tenga esto claro lo puede consultar. Sabemos que existe una a partir de la distribución X, existe otra nueva distribución que llamamos X barra, que es la distribución de las medias muestrales de tamaño n. ¿De acuerdo? Esta sería una posible muestra, pues hay muchas, ¿no? Muchísimas posibles muestras, pero todas tienen que tener el mismo tamaño que es n. Pues por el teorema central del límite sabemos que esta X barra, distribución de las medias muestrales, se comporta como una normal de media la misma, pero de desviación típica tiene la misma pero partido raíz de n, siendo n el tamaño de la muestra. ¿De acuerdo? Esto se cumple por el teorema central del límite. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí teníamos que, dada cualquier variable aleatoria que siguiera una normal de media mu y desviación típica sigma, podíamos deducir un intervalo característico, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una variable aleatoria, que ahora en lugar de llamarse x se llama x barra, que sigue una normal de media mu
y desviación típica esta de aquí, ¿vale? El papel de la mu aquí la hace la misma mu y el papel de la desviación típica la hace en este caso sigma partido raíz de n. Entonces este intervalo característico, el primer parámetro que es mu lo sustituimos por este mu y el segundo parámetro que es sigma lo sustituimos por sigma raíz de n y se verificará esto que se verifica para cualquier distribución, en concreto para estos intervalos característicos valen para cualquier distribución normal con una media y una desviación típica. Aquí tenemos una distribución normal con su media y desviación típica, pues podemos aplicar esta formación de intervalo característico. Así que podemos construir siempre lo que llamamos un intervalo característico. Voy a poner el nombre porque muchas veces estos problemas se confunden los nombres. Esto es lo que se llama intervalo característico para la X barra, que es la distribución que sigue esta normal, con probabilidad 1 menos alfa. ¿De acuerdo? Podemos hablar de la palabra probabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos la distribución normal que sigue esta variable aleatoria, que en el caso es el de la distribución de las medias muestrales de tamaño n. Pues el intervalo característico este será, primero cogemos la media, que es el centro del intervalo siempre, y luego le restamos z sub alfa medio por la desviación típica. En este caso la desviación típica es esta. Pues le restamos z sub alfa medio por la desviación típica, que en este caso es sigma partido raíz de n. Y ahora hago lo mismo pero sumándole z sub alfa medio por sigma partido raíz de n. Fijaros que lo único que he hecho ha sido extrapolar esto de aquí arriba para una normal de media mu y desviación típica sigma a otra normal que ya tiene una media mu también, pero desviación típica es diferente. ¿De acuerdo? Si tuviéramos, no sé, lo pongo aquí, una X, una distribución normal de media mu menos logaritmo neperiano de 4, y aquí tuviéramos sigma partido raíz de 4 por n cuadrado, me da igual, pues la mu pondríamos todo esto y en la sigma pondríamos todo esto y aplicaríamos esta misma fórmula. Os recuerdo que esta fórmula, esto es el primer parámetro de la distribución normal y esto es el segundo parámetro de la distribución normal. El primer parámetro en este caso puede ser el que sea y el segundo parámetro puede ser el que sea, que yo solamente tengo que sustituirlo, aquí el primer parámetro y aquí el segundo. ¿De acuerdo? Esto es extrapolable a cualquier distribución independientemente de cuál sea su media y su desviación típica. Porque cuando a nosotros se nos presente un problema, esta media será un número y este sigma partido de r raíz de n será otro número, pues este número y este número lo ocuparán las posiciones de aquí y de aquí. ¿De acuerdo? No confundamos esta sigma con esta sigma, porque yo entiendo que es lioso, pero hay que tener las ideas claras. Bueno, pues aquí hablamos de intervalos característicos, pero ya sabemos que nosotros realmente lo que queremos es estimar, ahora ya si hablamos de estimaciones, queremos estimar la media poblacional. ¿Qué significa estimar la media poblacional? Pues significa que yo no conozco esta media y quiero encontrar un intervalo donde yo sepa con una determinada confianza que está ahí. ¿De acuerdo? Ahora yo voy a pasar ya a estimar la media poblacional. Bueno, se puede demostrar, pero cuando ya hablamos de estimar la media, ya no hablamos de intervalos característicos, sino ya empezamos a hablar de intervalos de confianza. Y ya no hablamos de probabilidad, ya hablamos de nivel de confianza. ¿De acuerdo? Pues el intervalo característico para el caso de una estimación de la media ya no va a estar centrado en la media, porque si os fijáis, estos intervalos están centrados en la media. Este intervalo lógicamente no puede estar centrado en la media, porque la media yo la desconozco. ¿Dónde van a estar centrados los intervalos de confianza? Pues en la media de la muestra. La media de la muestra se denotaba por X barra, ¿vale? Esta es la que distribuye las medias muestrales. Pues yo el intervalo de confianza va a ser igual que este, pero cambiaremos los valores poblacionales por los valores de la muestra. ¿De acuerdo? En este caso, la media de la población la cambiamos por la media de la muestra. El z sub alfa medio se queda igual. Dependerá del nivel de confianza. Bueno, el nivel de confianza no lo he puesto, pero aquí es, lógicamente, el 1 menos alfa. ¿Vale? Esto me lo darán.
Depende de la confianza, un 99, un 95, un 94, un 70, la que queramos, la que nos pide el problema. Es igual, pero cambiamos media poblacional por media de la muestra. ¿Por qué la cambio? Pues porque no la conozco, lo que quiero es estimarla. Y aquí ponemos sigma partido raíz de n. En niveles de bachillerato, en caso de que la sigma no me la dieran, podría estimarla también por la desviación típica de la muestra, que se suele denotar por S. Pero bueno, en la mayoría de los problemas de selectividad y demás, la sigma se da. Y aquí ponemos exactamente igual, pero en vez de restar sumamos z sub alfa medio, que depende del nivel de confianza, y aquí el sigma partido raíz de n. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos mi intervalo de confianza y mi nivel de confianza. ¿Para qué sirve esto? Para estimar la media poblacional. Y aquí tenemos mi intervalo característico, el cual sí puedo hablar de probabilidad y me sirve para saber con qué probabilidad la distribución, bueno, la distribución de las medias muestrales caerá en este intervalo. ¿Por qué aquí yo sí he hablado de probabilidad y aquí he hablado de nivel de confianza? Pues porque aquí tengo mi distribución normal, tengo la distribución que sigue, pero aquí yo no tengo ninguna distribución que siga la media poblacional, entonces no puedo hablar nunca de intervalo característico ni de probabilidad. Hablaré de intervalo de confianza y de nivel de confianza. Bueno, espero que esto quede más o menos claro, ¿de acuerdo? Porque estas pequeñas palabras de estimar, de intervalo de confianza, de nivel de confianza, ya aclara muchas dudas. Fijaros, siempre que nos hablen de, o que hablemos nosotros de intervalos de confianza y de nivel de confianza, el centro del intervalo es datos sobre la muestra. Siempre que hablemos de intervalos característicos de probabilidad, hablaremos de datos de la población, ¿de acuerdo? Que es la que tiene su distribución normal. Bueno, vamos a pasar ahora a estimar la proporción. ¿De acuerdo? Para ello primero voy a intentar razonar un poco de dónde sale, ¿no? Porque aquí hay una serie de intervalos de confianza y estos intervalos de confianza pues voy a intentar explicar a ver de dónde salen, ¿no? Y cómo se construyen. Bueno, pues aquí partimos de lo mismo, de una población, ¿de acuerdo? En esta población nos va a interesar una determinada característica que le llamaré C, y me interesará saber quién de esta población cumple esa característica y quién no. Esta característica, que puede ser, pues no sé, si tienes ojos azules o no los tienes, si eres del Betis o no lo eres, o si tienes una casa en la playa o no la tienes, ¿de acuerdo? Tiene que ser siempre una característica dicotómica, con dos opciones, o sí o no. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que yo voy a intentar estudiar. Bueno, aquí vamos a coger una muestra, ¿de acuerdo? Una muestra. Y el tamaño va a ser n minúscula. N minúscula. Fijaros que yo aquí tendré, ¿cuántos individuos tendré dentro de esta muestra? Pues n individuos. Y yo de cada uno de los individuos querré saber si cumple esta característica o no. ¿Vale? Aquí vamos a suponemos que conocemos P. ¿Qué es P? P es la probabilidad de que un individuo de la población cumpla la característica C. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que conocemos esta P. Entonces, yo cojo una muestra aquí de n individuos y cada uno de ellos tendrá una probabilidad P de cumplir esta característica. Por lo tanto, no es difícil darse cuenta que si yo considero por X la variable que cuenta el número de individuos de la muestra que cumplen C, siendo C la característica, es decir, si aquí hay 30 personas, 100 es 30, y suponemos que la característica es
ver quién ha aprobado estadística. ¿De acuerdo? Pues si de estos 30 la probabilidad de aprobar estadística me la dan y me dicen el número de personas a los cuales yo quiero ver cuántos de ellos han aprobado estadística. ¿De acuerdo? Tendría, por ejemplo, 30 alumnos, la probabilidad de aprobar estadística es de un 60%, pues no es difícil darse cuenta que esta variable aleatoria X sigue una distribución binomial de parámetros n, que es el número de personas que yo quiero contar, y p, que es la probabilidad de cumplir la característica. ¿De acuerdo? La X esta sigue una binomial de parámetros n y p, y la X, repito, que cuenta el número de personas de esta muestra que cumplen la característica C. Es decir, X estaría contando el número de personas que han aprobado estadística. Sigue una binomial de parámetros n y p. Pero yo recuerdo que yo aquí lo que quiero estimar es la proporción. Os recuerdo que la proporción es dividir el número de personas que cumple la característica entre el total. Por ejemplo, ¿qué proporción de personas de una clase de 30 han aprobado estadística? Pues divido el número de aprobados, por ejemplo que sean 20, entre el número de personas, 30, 20 entre 30, pues 2/3. Una proporción lo que hace es dividir, a la proporción le voy a llamar PR, lo que hace es dividir el número de personas o individuos que cumplen C entre el número total. ¿De acuerdo? Pero ¿qué variable me regula el número de personas que cumplen C? Pues aquí lo tengo dicho. El número de personas que cumplen C me lo regula la variable X. O sea, esto es lo mismo que dividir X entre número total de personas. ¿Cuál es el número total de personas? Acabamos de decir que la muestra es de tamaño n, así que esto es n. ¿De acuerdo? Pues acabamos de darnos cuenta que nuestra proporción es una variable que es igual a la X partido por raíz de n. ¿De acuerdo? Pero bueno, ¿qué distribución sigue? ¿Qué distribución seguirá esta variable? Pues recordamos que por teoría cualquier variable aleatoria que siga una distribución binomial de parámetros n y p, sabemos que si n por p es mayor que 5 y n por q también es mayor que 5, que esto se deberá de cumplir, pues la binomial esta la podríamos aproximar casi de forma perfecta por una normal, cambiamos binomial por normal, de parámetros np, la media será n por p y la desviación típica será n por p por q. ¿De acuerdo? Pues como la X, esta X de aquí, sigue esta distribución, pues X partido por n seguirá la misma distribución, pero dividiendo media y desviación típica por n. ¿De acuerdo? Pues entonces, esto es una normal de parámetros np, ya digo, como la X sigue una distribución de media np, pues la X partido por n seguirá una distribución de media n por p partido por n, porque esas son propiedades de la normal. Y la desviación típica es npq con raíz, pues esto lo tendremos que partir por n. Bueno, simplificando la media y la desviación típica, me queda que esto es una normal de media, aquí el n se va con el n, de media p, y de desviación típica, bueno, esto es raíz de n cuadrado, se va al cuadrado con la n, y me queda, haciendo un cálculo muy simple, p por q partido por n. Pues entonces, ¿qué tenemos aquí ahora? Pues ya tenemos una variable aleatoria, lo pongo ya aquí reducido, tenemos que la proporción, que os recuerdo que es igual a esto, sigue una distribución como esta. Resumiendo, las proporciones siguen una distribución normal de primer parámetro media p y segundo parámetro desviación típica raíz de p por q partido por n. ¿Qué tenemos aquí? Una distribución que sigue una normal con una media y una desviación típica. Pues entonces podremos aplicarle intervalo característico. Os recuerdo que el intervalo característico está centrado en la media y le resto el valor crítico zeta sub alfa medio por la desviación típica. ¿Cuál es la media en esta distribución PR? El P. ¿Cuál es la desviación típica
en esta distribución PR? Raíz de P por Q partido por N. Pues donde haya aquí una mu, pondré una P, y donde haya aquí una sigma, pondré raíz cuadrada de P por Q partido por N. Y me saldrá mi intervalo característico sobre la proporción con una probabilidad, podremos hablar de probabilidad porque estamos haciendo intervalos característicos, no intervalos de confianza. Así que, como consecuencia de que la PR sigue esta distribución, pues puedo generar un intervalo característico asociado a probabilidad 1 menos alfa. ¿Cuál es ese intervalo? Pues repito, es la misma teoría de esta de aquí arriba. Esta de aquí arriba. Cambiamos la media por P y la desviación típica esta, como ahora mi desviación típica es todo esto, pues lo ponemos todo esto. P por Q partido por N raíz. Y a la P le sumo Z sub alfa medio P por Q partido por N raíz. Y ya tenemos mi fantástico intervalo característico asociado a una probabilidad 1 menos alfa. Bueno, una vez que tenemos los intervalos característicos, podemos deducir lo que llamamos intervalos de confianza. Ahora ya, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a pasar a estimar. Aquí ya lo hicimos, estimamos la mu. Ahora, ¿qué vamos a estimar? Pues estimamos P, siendo P la probabilidad de que la población completa cumpla una determinada característica C. La característica, repito, que puede ser cualquiera, que sea siempre con dos opciones, sí o no. Pues ¿cómo estimo P? Yo P no la sé ya, P no la sé, pero sí sé la proporción de la muestra y sí sé todos los datos sobre la muestra. Entonces, ya volvemos, como ya estamos estimando, ya no conocemos los datos de la población, sino solo los de la muestra, hablamos de estimaciones, en este caso del parámetro P. Estimamos P, hablamos, como estamos estimando, volvemos a hablar de intervalos de confianza y de nivel de confianza, que siempre va a ser 1 menos alfa, ¿de acuerdo? Pues ¿cuál será el intervalo de confianza con un nivel de confianza 1 menos alfa para la P? Probabilidad o proporción poblacional, que es lo mismo. Pues es el mismo que este de aquí, exactamente igual, pero cambiaremos los parámetros de la población por los parámetros de la muestra. ¿Qué problema tiene este intervalo? Pues que aparece que yo la P esta se supone que no la conozco. Si la quiero estimar es porque no la conozco. Y aquí aparece la P por muchos sitios. Tenemos aquí la P, tenemos aquí la P, tenemos también aquí la Q, pero es también la P, porque ya sabéis que Q es 1 menos P. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todas estas P que no conocemos? Pues las P estas las vamos a sustituir por las PR. ¿Qué son las PR? Pues son la proporción de la muestra. Esto es muy fácil. Si ya digo, repito el ejemplo anterior. ¿Cómo saco yo la proporción de la muestra? Pues si me dicen en el ejemplo, yo he extraído una muestra de los alumnos de una clase y de 30 alumnos han aprobado estadística 15. Pues ¿cuál es la proporción? 15 entre 30, 0,5. Pues ese 0,5 es el que me servirá a mí de P estimado. Así que el intervalo de confianza con un nivel de confianza 1 menos alfa para la P es cambiar las P por las PR. En vez de P pongo PR. El Z sub alfa medio se queda igual porque dependerá del nivel de confianza. Y aquí la raíz pues se la haré al P, que es PR, y al Q, que es 1 menos P. Recuerdo que Q es 1 menos P, pues en lugar de 1 menos P estimamos por 1 menos PR partido por N. Y aquí exactamente igual, pero sumando. ¿De acuerdo? Pues este sería el intervalo. Digamos que para poder estimar, porque yo estoy aproximando un poco, el P lo estoy aproximando por PR. Para tener garantía de que este PR aproxima medianamente bien a P y podemos hacer esto, vamos a exigir que el tamaño de la muestra N sea grande.
acuerdo? ¿Cuándo un tamaño de la muestra consideramos que es grande? Pues cuando sea por lo menos mayor o igual que 30. Normalmente se utiliza. Si el n fuera muy pequeño, pues esta estimación PR de la P sería muy mala, entonces no tendría validez este intervalo de confianza. Bueno, pues recordamos, al igual que ocurría en la estimación de la media poblacional, los intervalos característicos están centrados en datos de la población y los intervalos de confianza están centrados en datos de la muestra. Fijaros que la estructura de los intervalos característicos es siempre la misma. Es media menos z sub alfa medio por desviación típica. Media más z sub alfa medio por desviación típica. Lo que pasa es que la media y la desviación típica dependerán de la distribución con la que yo estoy trabajando. Aquí ha sido esta y aquí ha sido esta de aquí. ¿De acuerdo? Pero por lo demás es todo igual. No hay que aprenderse 40 fórmulas de memoria, simplemente hay que tener claro que es un intervalo característico, que son estimaciones. Estimamos siempre datos de la población, nunca se estiman datos de la muestra, porque la muestra se extrae para inferir, deducir datos de la población. Y teniendo un poco claro estos conceptos y leyendo muy bien el problema, pues no debe de presentarse duda en este aspecto. Intentaré grabar un vídeo después de este, donde todo esto de aquí que he explicado, pues lo ponga en práctica a través de varios tipos de problemas donde sí se utilizan estas palabras de intervalos de confianza, de nivel de confianza, de característicos, de población, de muestra, de proporción, de media, y digamos para tener un poquito claro estos conceptos. También debemos de recordar lo que eran los errores, que también aparecen mucho en los problemas de selectividad. Errores. Los errores son siempre la mitad de la amplitud del intervalo de confianza o intervalo característico. Es decir, lo que le sumo y le resto al centro del intervalo. El centro del intervalo aquí es PR, el centro del intervalo aquí es P, el centro del intervalo aquí es X barra, el centro del intervalo es mu. Pues ¿qué es el error? Lo que le sumo y le resto. Aquí el error será z sub alfa medio por sigma partido de raíz de n. Aquí el mismo. Aquí el error será z sub alfa medio por raíz cuadrada de p por q partido por n, y aquí será igual pero cambiando las p por las pr. Cada vez que me hablen de errores, hay veces que se piden problemas en los cuales me dan el error y me piden el tamaño de la muestra para que no me pase ese error, o bueno, cosas de ese tipo. Simplemente es el error, lo igualo a estos valores de aquí, dependiendo del problema y se despeja la incógnita que me estén pidiendo. Bueno, no es difícil.